Pocos adjetivos son tan potentes y denigrantes como traidor, más aún si hablamos en el contexto de una guerra, cuando la identidad nacional se transforma en emblema de combate. La Segunda Guerra Mundial fue escenario de algunos de los casos más trágicos de traición, con hombres que fueron capaces de entregar al enemigo a cientos de miles de compatriotas que fueron eliminados de formas brutales. En este nuevo video de historia militar queremos conocer esas infames historias, incluyendo una que se transformó en símbolo de rivalidad entre Alemania y la Unión Soviética. Acompáñanos en esta emocionante entrega para hablar de los grandes traidores del mayor conflicto bélico de la historia. Desde el brutal atentado a Pearl Harbor ocurrido en diciembre de 1941, Estados Unidos se transformó en el estandarte de la lucha contra el Eje, el grupo de naciones encolumnadas detrás de la Alemania nazi de Adolf Hitler. Sin embargo, aunque parezca ilógico, uno de los grandes traidores y colaboradores extranjeros del Tercer Reich nació en la Tierra de la Libertad. Estamos hablando de William Brooks Joyce, alias Lord Haw Haw, un fascista de primera orden y un militante de propaganda nacionalista que llegó a rechazar la ciudadanía estadounidense para abrazar por completo los ideales germanos de los años 40. And William Joyce himself, alias Lord Haw Haw, wounded when captured and now not looking his best, perhaps in pajamas. No doubt he'll try to prove he's technically not a traitor, but the British people know the answer to that. Germany calling, Germany calling. Las imágenes que acabamos de ver corresponden al día de la captura de este nefasto personaje, pero mejor comencemos por el inicio de su carrera. William Brooks Joyce nació en Nueva York, en el seno de una familia católica irlandesa con orígenes trabajadores. Durante la Guerra Independentista de Irlanda, William fue reclutado y desde entonces se mantuvo en Europa, principalmente en Inglaterra. Fue en el viejo continente donde cultivó un interés peligroso por el fascismo. Tal fue su prominencia dentro del movimiento más conservador de Reino Unido, que en 1924 fue víctima de un atentado perpetrado por el Partido Comunista. Un hombre armado con una navaja le cortó la mejilla, dejándole una profunda cicatriz. Desde mediados de los años 30 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Joyce fue el encargado de propaganda de la Unión Fascista Británica, ganando el conocimiento y las aptitudes que luego puso al servicio del Tercer Reich. En agosto de 1939, poco antes del inicio del conflicto mundial, Joyce viajó hacia Alemania junto a su esposa Margaret, ya que temía que el gobierno inglés estuviese planeando detenerlo por su afiliación política. Una vez en territorio germano, se sintió muy a gusto con la situación, tanto así que se naturalizó como ciudadano alemán en 1940. Si bien tuvo problemas para encontrar trabajo, su excelente oratoria le valió un puesto en varios programas de radio que sirvieron como herramienta propagandística del Tercer Reich. Desde su micrófono brindaba noticias de actualidad política con un claro sesgo pro-nazi, y fue en ese rol que se ganó el apodo de Lord Haw Haw. Lo increíble es que gran parte de su público no se encontraba en Alemania, sino en la isla que en una época llamó hogar. Muchos británicos sintonizaron sus shows de forma ilegal, algo que las autoridades de Reino Unido prohibieron, ya que se corría el riesgo de convencer a la juventud de que los esfuerzos bélicos en el frente europeo eran en vano. Para contrarrestar sus efectos, se pusieron en marcha numerosas parodias que transformaron a Haw Haw en una auténtica broma radial. Esta es una de ellas. Food is so short in England that in order to prevent looting, it's being packed into balloons and sent up into the air, out of reach. Hungry people have been seen throwing darts at a soup balloon at Liverpool near Cornwall. In some parts of the country, scraps are actually being tossed to ravenous crowds. In other parts, frightened women are taking their food with them. Evidentemente, en la isla británica, la mayor parte de la población no tomaba demasiado en serio el programa y escuchaban con una mezcla de curiosidad y enojo las palabras traicioneras de Lord Haw Haw. Además de la radio, otro de los trabajos de Joyce era escribir libros de propaganda en inglés, los cuales eran repartidos entre los prisioneros de guerra británicos con la esperanza de que estos decidieran incorporarse a las filas de la Waffen-SS. Por ese trabajo, el mismísimo Adolf Hitler condecoró a Joyce con la Cruz de Mérito por sus servicios. Esto quiere decir que Joyce era fundamental en la construcción simbólica del Tercer Reich, tanto así que el propio Führer reconoció sus esfuerzos. Pero todo llega a un fin. El último programa de William Joyce fue emitido el 30 de abril de 1945, durante los combates por el control de Berlín. Ebrio y enojado,
El hombre se pasó todo el show insultando a los líderes ingleses por haber continuado con la campaña contra los líderes germanos. El alcohol prácticamente puede olerse a través de sus palabras arrastradas e inconexas que buscan reivindicar al pueblo alemán. This evening I am talking to you about Germany. That is a concept that many of you may have failed to understand. Let me tell you that in Germany there still remains the spirit of unity and the spirit of strength. Let me tell you that here we have a united people. Luego de sus disparates y de varios minutos vociferando razonamientos de borracho, Joyce se despidió con un desafiante Heil Hitler, y esa fue la última vez que sus radioescuchas oyeron su voz. El programa fue registrado en plena debacle del Eje. Las tropas aliadas avanzaban capturando ciudades alemanas cada día, por lo que fue cuestión de tiempo hasta que el odiado conductor radial fuese atrapado en Berlín. Una vez capturado por los aliados, Joyce fue enviado al Reino Unido bajo los cargos de alta traición para luego ser sentenciado a muerte a finales de 1945. Esto es polémico y hasta el día de hoy se debate si fue correcto, ya que en teoría era un estadounidense de origen irlandés, por lo que no calificaba para el crimen de traición a Inglaterra. Pese a ese argumento, y a una larga apelación por parte de los abogados defensores, su pena mortal fue aprobada no solo por el jurado, sino también por la Casa de los Lores. Estas son las últimas imágenes que fueron grabadas mientras Joyce seguía con vida, aún bajo custodia inglesa. Se lo veía sonriente y desafiante. Finalmente, el 3 de enero de 1946, el cuerpo de Joyce colgó desde una soga hasta quedar sin vida, poniendo fin a sus siniestros crímenes. Para nuestra siguiente historia es necesario continuar en Inglaterra, de la mano de un sujeto igual de peligroso que Joyce. Joseph Jacobs nació en el pequeño país europeo de Luxemburgo en el año 1898. Aunque no era su nación, desde la Primera Guerra Mundial eligió un bando, el alemán. No se sabe bien por qué, pero el hombre rechazó por completo su lugar de nacimiento y optó por llevar a cabo su vida en suelo germano. Debido a su excelente desempeño en la primera gran contienda, fue tenido en cuenta en numerosas ocasiones para integrar las Fuerzas Armadas de Alemania. En junio de 1940, a 10 meses del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y con la conquista de Polonia finalizada, Jacobs fue reclutado para la Wehrmacht, es decir, las Fuerzas Armadas Unificadas del nazismo. Fue durante su estadía en dicha fuerza que se descubrió que entre 1934 y 1937, el hombre había estado preso en Suiza por falsificación de oro. Sorpresivamente, los criminales más sádicos de la historia tienen estándares morales bastante altos para con sus soldados, por lo que Jacobs terminó siendo degradado al puesto de servicio meteorológico dentro del ejército alemán. Sin embargo, el hombre sacó provecho del castigo, ya que en ese puesto tuvo contacto con los servicios de inteligencia, convirtiéndose en un candidato ideal para las operaciones de espionaje alemanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el espionaje nazi fue un auténtico problema para los ejércitos del bando aliado, que pretendían mantener en secreto sus ambiciosas operaciones. De hecho, hay numerosos registros de ejecuciones de espías realizadas entre 1939 y 1945. El material que verás a continuación es uno de ellos. Seguramente puedes imaginarte cómo sigue. Ahora sí, regresemos a nuestro infame protagonista. El 31 de enero de 1941, Joseph Jacobs fue depositado mediante un vuelo secreto en el pueblo inglés de Ramsey. Aterrizó gracias a un paracaídas, pero eso no evitó que se rompiera el tobillo. Entre el ruido y los gritos de dolor, terminó llamando la atención de los vecinos de la región, quienes de inmediato se dieron cuenta de que se trataba de alguien muy sospechoso. Como si hicieran falta más pruebas, entre su escaso equipaje se encontraban documentos falsificados, dinero y una salchicha alemana. Algo poco sutil para un espía, ¿no? Los vecinos acudieron a las autoridades y Jacobs fue transportado a la estación de policía de Ramsey, para finalmente ser trasladado a Londres, la capital donde operaban los juicios militares.
Mientras se recuperaba de su herida de aterrizaje, el oriundo de Luxemburgo fue entrevistado por militares y hombres de inteligencia del MI5. Allí terminó confesando sus objetivos y los planes que le habían sido asignados, confirmando que se trataba de un agente del espionaje. La corta y accidentada carrera de Jacobs culminó con una corte marcial que fue llevada a cabo en los cuarteles del Duque de York, en Chelsea. Pero entre el 4 y el 5 de agosto de 1941, se reveló un giro inesperado en toda esta historia. Los ingleses sabían que el traidor de Luxemburgo se dirigía hacia su país, ya que un espía galés infiltrado en las filas alemanas había revelado todo el plan. La última humillación de Jacobs estuvo relacionada a su fusilamiento, el cual fue llevado a cabo en un polígono de tiro en miniatura cerca de la Torre de Londres. La fecha de su deceso está marcada como 15 de agosto de 1941. En dicha jornada, el espía traidor fue atado a una silla y 8 soldados armados con rifles .303 Lee Enfield abrieron fuego hasta dejarlo sin vida a las 7:12 de la mañana. Bajo este denigrante final, fue la última persona en ser ejecutada en la mítica torre de la capital inglesa. Para el siguiente caso que te presentaremos, es necesario que nos acompañes hasta Países Bajos. El hombre que ves a la izquierda de tu pantalla es Anton Mussert, el peor traidor de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su rostro no lo exprese, estas imágenes fueron tomadas instantes antes de su ejecución, el 7 de mayo de 1946. Pero para conocer la dimensión de sus crímenes, es necesario viajar aún más al pasado. La invasión nacionalista tuvo consecuencias terribles en los Países Bajos. Cuando los alemanes ingresaron al territorio, 3/4 partes de la población judía fue prácticamente erradicada de forma salvaje desde el 17 de mayo de 1940. Si bien se suele asociar a los habitantes de este país con una resistencia heroica, lo cierto es que al igual que en Inglaterra y Luxemburgo, hubo fieles colaboradores. El más infame de los holandeses fue Anton Mussert, un político nacido en 1894 en una familia de clase media. Desde joven su carrera estuvo ligada estrechamente a la existencia del NSB, siglas del Movimiento Nacionalista Socialista de los Países Bajos. Él, junto con Cornelis van Gelkerken, fundaron dicho movimiento en diciembre de 1931. Veamos cómo era una típica reunión de aquel grupo. Se puede ver el infame saludo y la estética clásica de un rally nacional socialista. Claramente, el NSB no era más que una burda copia del partido que llevó al poder a Adolf Hitler en Alemania. Tal era la mímesis, que la ocupación alemana del territorio neerlandés fue llevada a cabo con cooperación directa de Mussert. Así, cuando los hombres del Tercer Reich dominaron Países Bajos, le permitieron continuar el mando del NSB, siempre y cuando ayudase a encontrar y suprimir a los oponentes políticos locales. El oscuro personaje de este segmento se unió a la Gestapo como parte de los esfuerzos para eliminar a la famosa resistencia holandesa. De hecho, el 21 de junio de 1940, hombres del partido NSB comenzaron a entrenarse con las SS de ocupación. De esta manera, surgió uno de los organismos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, las Nederlandsche SS, o SS neerlandesas. El constante esfuerzo y afán de complacer a sus jefes hizo que Hitler nombrase a Mussert como jefe del pueblo neerlandés el 13 de diciembre de 1942. Pero esa pequeña recompensa de parte del Führer no duraría demasiado. Luego de perder el control del ejército y al fallar en sus intentos de contener a los partisanos, Mussert se reunió con Adolf Hitler nuevamente en mayo de 1943. En esa reunión se le informó que ya no estaría a cargo de absolutamente nada. Lo más humillante y grotesco es que el trato que los alemanes le dieron a Países Bajos empeoró, con fusilamientos y hambrunas que causaron que dicho territorio fuese el lugar con mayor cantidad de bajas per cápita de Europa. Durante ese genocidio, Mussert se mantuvo en silencio por miedo a perder su inexistente autoridad. Luego de la rendición de Alemania, el traidor neerlandés fue apresado en las oficinas del NSB el 7 de mayo de 1945. Fue procesado por alta traición el 28 de noviembre y luego de un juicio de 2 días, fue sentenciado a muerte. Increíblemente, pidió clemencia a la reina Wilhelmina, pero ella rechazó el pedido. Es así que regresamos a las imágenes que abrieron este segmento. El 7 de mayo de 1946, exactamente un año después de su arresto y 4 días antes de su cumpleaños,
Anton Mussert fue eliminado de esta tierra por el fuego de un escuadrón de fusilamiento. Es momento de conocer al último traidor de este video. Te prometemos que dejamos a la figura más impactante para el final. Si hay algo difícil de imaginar durante la Segunda Guerra Mundial, es un oficial del Ejército Rojo trabajando codo a codo con la Alemania nazi. El odio entre ambos frentes era tal que resultaba imposible una colaboración de esa naturaleza. O al menos eso creía Stalin. Andrei Vlasov nació en Lomakino, Rusia, el 14 de septiembre de 1900. Era apenas un adolescente cuando estalló la revolución bolchevique, por lo que se unió al Ejército Rojo en 1919, sirviendo en Ucrania, el Cáucaso y Crimea. Vlasov fue un soldado ejemplar, un fiel representante de la valentía soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus sacrificios fueron vitales para que su país mantuviera control en Kiev y Moscú, por lo que recibió una de las condecoraciones más importantes del orden militar, la Orden de Lenin. En pocas palabras, estamos hablando de un auténtico héroe de guerra que era querido y respetado por sus pares debido a su gran carisma. Todo esto cambió en junio de 1942, cuando fue asignado a una fallida defensa de Leningrado. Durante esas batallas cayó en manos de los alemanes, quienes lo enviaron a un campo de concentración en la localidad de Vinitsa. No hicieron falta torturas ni golpes para que el hombre deje en claro que no estaba de acuerdo con la política de Stalin y que deseaba desertar. Escuchemos uno de los poderosos discursos de Vlasov. Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, свободу личности, свободу места жительства и передвижений, свободу промысла и возможность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно своими способностями. Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком. Duras palabras dichas por alguien que alguna vez fue un hombre de confianza del régimen. Siendo la figura de mayor autoridad que rechazaba el gobierno soviético, el Tercer Reich lo puso a cargo de una unidad de rebeldes que soñaban con arrebatarle el control a Stalin. Se llamaban a sí mismos ROA, o Ejército Ruso de Liberación. Un intento propagandístico y militar compuesto por prisioneros, rusos exiliados y algunos desertores. El proyecto ROA no dio frutos, aunque tuvo líderes atentos al contexto bélico. Pero al percatarse de que la guerra estaba prácticamente perdida, Vlasov volvió a cambiar de bando durante la batalla de Praga. Esto es motivo de debate para los historiadores. Algunos afirman que se trataba de un patriota que buscaba lo mejor para su pueblo. Otros, que era un simple traidor que tenía su beneficio como brújula. ¿Tú qué opinas sobre los bruscos cambios de bando de Vlasov? Al finalizar este combate, y adivinando las intenciones vengativas soviéticas, el general traidor y sus hombres huyeron al oeste. Los estadounidenses le negaron el asilo, por lo que Vlasov fue capturado y enviado a Moscú para su juicio. El proceso fue rápido. El 2 de agosto de 1946, el ruso afín al nazismo fue ahorcado hasta morir. Los soldados del ROA tuvieron un destino similar. Muchos de ellos fueron acribillados por ametralladoras apenas bajaron del tren que los transportaba a la capital rusa. Quedó claro que traicionar a tu pueblo se paga con sangre. De esta manera llegamos al cierre del video. Estas historias ponen de relieve que en épocas dramáticas como la Segunda Guerra Mundial, una de las bajezas más grandes que puede tener un hombre es traicionar a sus compatriotas. Si te gusta este tipo de contenido y quieres conocer a más personas increíbles del pasado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.